Día 16 de junio. San Eliseo, profeta, del año 850 a.C. Eliseo significa Dios es mi salvación. La historia del profeta Eliseo está narrada en la Sagrada Biblia, en el primer libro de los Reyes. La vocación de Eliseo. Estaba orando en un campo cuando de pronto se le acercó el profeta Elías y echándole su manto sobre los hombros, lo invitó a seguirlo y a dedicarse a extender la religión. Eliseo aceptó, pero le pidió permiso para ir antes a despedirse a su familia. Luego volvió y mató a sus 2 bueyes y repartió esas carnes entre los demás compañeros de trabajo, y quemó sus utensilios de arar, y así, libre de todo impedimento, se fue con Elías. Cuando Elías iba a ser llevado al cielo, le dijo a Eliseo: «Quédate por aquí, que yo me voy al Jordán». Eliseo le respondió: «Padre, yo te seguiré donde vayas». Y se fue con él. Cuando iban llegando al río Jordán, le salió al encuentro un grupo de jóvenes que se preparaban para ejercer el profetismo, y Elías les aconsejó que se quedaran allí en una altura observando lo que iba a suceder. Al llegar al Jordán, Elías tocó con su manto las aguas, y éstas se dividieron, y así los 2 profetas pasaron a pie por el terreno seco. Pasado el Jordán, Eliseo le pidió a Elías un favor muy especial, y le dijo: «Padre, te pido que cuando tú te vayas, me pases a mí una buena parte de tu espíritu, de tus poderes». Elías le dijo: «Si me logras ver cuando sea levantado, se te concederá esto que has pedido». Luego llegó un carro de fuego y se llevó a Elías, y mientras éste subía por los aires, Eliseo lo veía y le gritaba: «Padre mío, Padre mío». A Elías se le cayó el manto y Eliseo lo recogió. Para comprobar que Dios sí le había pasado a él los poderes que le había dado a Elías, tocó Eliseo con el manto las aguas del Jordán, y éstas se abrieron y le dieron paso. Los 50 jóvenes que se preparaban para el profetismo vieron este milagro, y en adelante le tuvieron gran respeto y lo consideraron como sucesor del profeta Elías. La gente de Jericó le dijo: «Profeta, nuestra ciudad está bien situada, pero las aguas no sirven para tomar». Eliseo entonces echó su bendición a aquellas aguas y desde entonces se volvieron potables, muy buenas para tomar. Los hombres de Dios son muy valiosos para la sociedad. Yendo Eliseo hacia la ciudad de Betel, salió un grupo de muchachos maleducados que empezaron a burlarse del profeta diciendo así: «Sube, calvo, sube». Eliseo les echó una maldición y salieron 2 osos que mataron a los 42 de esos atrevidos. Dios quería demostrar que Él se disgusta cuando se le falta el respeto a sus enviados. Una pobre viuda le contó a Eliseo que se había quedado en la ruina y que Una pobre viuda le contó a Eliseo que se había quedado en la ruina y que sus acreedores le iban a enjuiciar por las deudas que les tenían y que no tenía sino una botella con aceite. El profeta le aconsejó que fuera donde las vecinas y les pidiera vasijas prestadas y que empezara a llenarlas con el aceite que tenía en la botella. Ella pidió muchas vasijas prestadas y con la botella de aceite las fue llenando todas. Cuando ya estuvo llena la última vasija, la botella dejó de producir aceite. Con la venta de todo aquello pudo la viuda pagar todas sus deudas. Un milagro de Dios. Una mujer de Sunam le daba siempre hospedaje gratuito a Eliseo cuando pasaba por allí misionando. El profeta, para agradecerle sus favores, obtuvo de Dios que le concediera un hijo a su matrimonio, pues ese hogar no había tenido hijos. Pero un día el niño estaba trabajando en el campo con su padre y exclamó: «Papá, me duele la cabeza».
y se murió. La tsunamita se fue corriendo donde el profeta Eliseo, que estaba a bastantes horas de camino, y le suplicó que corriera a darle una bendición a su hijo. Llegó Eliseo y después de suplicar mucho a Dios, obtuvo la resurrección del niño. Un hecho prodigioso que comprueba lo muy poderosas que son ante el Señor las súplicas de sus amigos que se dedican a propagar su santa religión. Tenía Eliseo 100 discípulos para darles de comer y solamente tenía 20 panes. Bendijo los panes y con ellos le alcanzó para alimentar a sus 100 hambrientos discípulos y le sobró pan. Más tarde Jesús con 5 panes dará de comer a 5.000 hombres y les sobrarán 12 canastas de pan. Sucedió también que el rey de Siria tenía un general muy estimado, llamado Naamán, pero este militar se volvió leproso. Una muchacha israelita le contó que en Israel había un profeta que hacía muchos milagros. Era el profeta Eliseo. El rey entonces envió a Naamán a que lo curara. Eliseo le mandó que se bañara 7 veces en el río Jordán. A la 7ª vez se le fue completamente la lepra. Naamán entonces quiso darle un gran regalo al profeta Eliseo, pero éste no lo aceptó. Entonces uno de sus discípulos quiso aprovechar maliciosamente la oportunidad. Y sucedió que cuando Naamán ya iba lejos, este discípulo y secretario suyo, llamado Gesí, corrió a decirle con mentiras que el profeta le mandaba a pedir ese regalo que le había prometido. Y Gesí se lo quedó. Pero a Gesí, por este robo y este engaño, se le prendió lo que antes tenía el general, la lepra, y quedó leproso. Eliseo le anuncia al rey de Israel todas las trampas que los enemigos del país le iban a poner y así libra de muchas derrotas al rey. Luego, cuando ya anciano el profeta estaba muy enfermo, mandó llamar al rey y le dijo: «Lance bastantes flechas por esta ventana». El rey entonces lanzó únicamente 3 flechas. Y el profeta le dijo: «Por no haber lanzado sino 3 flechas, no lograrás derrotar a los enemigos del país, sino solo 3 veces». Y así sucedió. Luego mandó a uno de sus secretarios a anunciarle al general Jehú que iba a ser rey, y esto se cumplió también. El profeta Eliseo logró milagros hasta después de muerto. Lo enterraron en una cueva, y bastante tiempo después unos hombres iban a enterrar un muerto, pero al ver que venía un grupo de asaltantes, dejaron al muerto sobre la tumba de Eliseo y salieron corriendo, y el muerto, al tocar la tumba del santo profeta, resucitó. Pidamos al profeta Eliseo que nos conceda la gracia de ser siempre fieles a lo que Dios nos pide.